Hola, el ejercicio que tenemos que resolver hoy lo vamos a resolver por dinámica y este nos plantea la siguiente situación. El bloque de 0,500 kilogramos representado en la figura es jalado con un hilo que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, moviéndose por el plano rugoso, de manera que en la posición A, que estaría por aquí, su velocidad es de 5,4 metros por segundo y nos dice: sabiendo que el valor de la fuerza aplicada por el hilo es de 3,5 newton, es decir, el módulo de esta fuerza es 3,5 newton, y que el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es 0,25, determina la aceleración que experimenta el bloque. Entonces vamos a resolver esto. Primero vamos a hacernos un diagrama para analizar la situación. Vamos a representar la superficie y la caja. Y nos vamos a preguntar qué fuerzas se están aplicando sobre esta caja. Ya por la letra directamente sabemos que hay una fuerza F y como dato sabemos que esta fuerza F tiene un módulo de 3,5 newton. A su vez vamos a trazarnos un par de ejes, un eje Y y un eje X. En este eje X nosotros tendremos la fuerza peso. Vamos a representarla por aquí. Recordemos que la fuerza peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos próximos a ella. Su dirección es vertical hacia el centro de la Tierra. A su vez tenemos la fuerza de rozamiento, vamos a representarla, que cuando un cuerpo se traslada tiene un sentido opuesto al movimiento. Vamos a poner por aquí entonces fuerza de rozamiento. El detalle es que en este caso esta fuerza F nos dicen que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para poder determinar la fuerza neta y con ello la aceleración? Recordando esto, que la fuerza neta aplicada a un cuerpo es igual a masa por aceleración. Debemos descubrir, debemos determinar cuánto es esta fuerza neta. Vamos a descomponer esta fuerza, que está aquí, en f de x. Vamos a ponerle aquí f de x. Y en f de y. El detalle es que en este caso la normal no es igual al peso en módulo. Vamos a anotarlo. La normal es distinta al peso en módulo. Debemos determinar la normal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si queremos determinar el módulo de la fuerza de rozamiento será mu por la normal, la cual en este momento no conocemos. Para poder determinar la normal, lo primero que vamos a hallar en este caso es la componente f en el eje x y la componente f en el eje y. Vamos a poner f de x va a ser, fíjense que este es el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto lo vamos a determinar como el módulo de f por el coseno del ángulo. Entonces f de y será el módulo de f y el eje y, fíjense que coincide con el cateto opuesto, entonces vamos a poner f seno del ángulo. Vamos a hallar f de x y f de y. F de x entonces será 3,5 newton por el coseno de 37 grados y f de y será 3,5 newton por el seno de 37 grados. Y con esto vamos a determinar el módulo de esas dos fuerzas. Mejor dicho, las componentes de la fuerza. Entonces vamos a tomar la calculadora, siempre fijándonos que acá arriba aparezca una D. Vamos a hacer 3,5 newton por el coseno de 37 grados y esto nos daría 2,8 newton. Ahora hacemos lo mismo, 3,5 por el seno de 37 grados y eso nos da 2,1 newton. Ya tenemos estas dos componentes para poder hallar la normal, que en este caso no es igual al peso, pero no hemos hallado el peso todavía. Para hallar el módulo del peso, o para hallar el módulo del peso será la masa
por el módulo de la aceleración gravitatoria. Recuerden que el peso es la masa por la aceleración gravitatoria. En este caso nos quedaría 0,500 kilogramos por 10 metros por segundos al cuadrado. El módulo del peso nos va a dar 5,0 newton. Nosotros entonces ya tenemos que el módulo del peso es de 5 newton y tenemos que la fuerza en el eje Y es de 2,1 newton. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuánto es el módulo de la normal. Nosotros sabemos que la normal, que estaría en este eje, pero todavía no conocemos, sumada a la fuerza en el eje Y y sumada al peso, nos va a dar 0 porque el cuerpo se encuentra en equilibrio en el eje vertical. Entonces vamos a plantear eso. Que la normal, el módulo de la normal, que no conocemos, más el módulo de f de y va a tener que ser igual al módulo del peso para que se puedan anular. Entonces, el módulo de la normal sería 2,1 newton más 2,1 newton es igual a los 5 newton, así que la normal en módulo sería 5 newton menos 2,1 newton. Hacemos la cuenta. 5,0 newton menos ese 2,1 que teníamos y nos quedaría que la normal es 2,9 newton. Entonces vamos a venir a nuestro dibujo y vamos a agregar la fuerza normal. Por lo tanto, F de I más la normal anularían el peso. Tenemos 2,1 newton más 2,9 newton, nos quedarían estos 5 newton. Ahí ya tenemos la normal. ¿Para qué vamos a usar esa normal? Esa normal la vamos a utilizar para determinar el módulo de la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a poner que el módulo de la fuerza de rozamiento es el mu, que en la letra nos decían que el coeficiente de rozamiento era 0,25, por el módulo de la normal, que es 2,9 newton. Hacemos la cuenta, 0,25 por 2,9, nos queda que la fuerza de rozamiento es de 0,72 newton. Entonces, ahora tenemos la componente de la fuerza en el eje X y tenemos la fuerza de rozamiento. Para hallar la fuerza neta, lo que vamos a tener que hacer es la suma vectorial de estas dos fuerzas. Entonces vamos a poner que la fuerza en el eje X más la fuerza de rozamiento nos va a dar la fuerza neta. La fuerza en el eje X era, que lo teníamos acá, 2,8 newton, más la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto al movimiento. Para marcar que tiene sentido opuesto le vamos a poner un signo de menos y acá vamos a poner fuerza de rozamiento 0,72 newton es igual al módulo de la fuerza neta. Entonces nos queda 2,1 newton menos 0,72, porque más por menos es menos, nos queda 2,08 newton es el módulo de la fuerza de rozamiento. Ahí ya sabemos cuánto es el módulo de la fuerza de rozamiento, que en este caso será horizontal hacia la, perdón, el módulo de la fuerza neta. Acá es el módulo de la fuerza neta, que en este caso será horizontal hacia la derecha. Y la segunda ley de Newton nos decía que la fuerza neta aplicada a un cuerpo es masa por aceleración. Debemos despejar de aquí la aceleración. Así que la fuerza neta sobre la masa nos va a dar el módulo de la aceleración. Entonces sería 2,08 newton sobre los 0,500 kilogramos. Esto es igual al módulo de la aceleración. Hacemos la cuenta y nos queda 4,16. Así que el módulo de la aceleración sería 4,16, 4,2 metros por segundos al cuadrado.
Y recuerden que la aceleración tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza neta. Entonces, lo que tenemos aquí es que este cuerpo se mueve en forma horizontal y hacia la derecha con una aceleración de 4,2 metros por segundo al cuadrado. Y con esto hemos finalizado este ejercicio.